Muy buenas noches, ¿cómo están? Noche de lunes, bajo la lupa, para compartir con ustedes a través de Noticias Paraguay. Hola Estela, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo, ¿cómo anda? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué se hizo de ese nuestro amigo que venía acá, Andrés? Primero se fue Roberto, después se fue Andrés. Y hasta ahí. Moraleja, no salir de vacaciones. No, pero está en el Mundial. Está en el Mundial, está en Rusia, está trabajando impecablemente Andrés Riquelme. A propósito, mañana Argentina se juega la vida. La vida, ¿eh? Frente a Nigeria a las 2 de la tarde. Hoy España y Portugal clasificaron para la otra etapa. Uruguay le ganó a Rusia. Uruguay ganó todos sus partidos. Sí. Y se encuentra con Cristiano Ronaldo ahora. ¿Y no es con España? Uruguay y Portugal. ¿Estás seguro? Casi seguro. Para Sí, mí seguro, que es Uruguay, escuché. España y Portugal. ¿O no? En el corte te ¿En digo. qué lío nos metemos? Bueno. El que está en lío es Lío Messi. Lío Messi. Uf. Bueno, pero hoy Ronaldo malogró un penal también. Igual que Messi. Pero bueno, clasificó para la otra etapa el equipo de Portugal. Bueno, vamos a poner bajo la lupa esto que escribió Pedro Aliana y que es la noticia de las últimas horas y que genera una serie de reacciones y comentarios, por favor. Dice, hemos agotado nuestros esfuerzos en pos de la unidad del Partido Colorado. Lamentamos no haber obtenido el éxito deseado. Honor Colorado se retira de la mesa de negociación con Colorados Añetete. No me queda muy claro, porque escuché esta tarde en Monumental y esta noche en Monumental también, primero a Juan Ernesto Villamayor y después a Juan Carlos Galaverna. Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior elegido por Mario Audo Benítez, y Juan Carlos Galaverna, senador de Colorado Añetete, decir de qué mesa se van a retirar si nunca se instaló la mesa. Pero al mismo tiempo Galaverna admitió que Beto Ovelar, el senador Silvio Ovelar y Monjes estaban reunidos con la hija de Bajac, Sí. electa senadora, Sí. y con Silva Facetti en el transcurso de esta tarde. Claro. Y ahí aparentemente sale Aliana dando esta comunicación. Sí. Y después hay una reunión en Burú Villaroga. Lo que entendí por lo que leí, yo no le escuché a Aliana, porque Aliana, podemos incluso poner lo que dijo Burú Villaroga, pero leí, le atribuyen a Aliana decir lo siguiente, que él había hablado como presidente del Partido Colorado con Mario Audo Benítez, Sí. para que Aliana sea el presidente de la Cámara de Diputados y para que Galaverna sea el presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia del Congreso. Sí. Y que aparentemente no hubo respuesta. Sí. Yo creo que esto tiene que volver a barajarse, diríamos todo, porque al romperse la unidad en el Partido Colorado, Galaverna, que en cierta forma, diríamos, tenía mejores posibilidades de ser presidente del Congreso, ahora ya no, porque ya no va a tener el apoyo de Honor Colorado. Entonces, vuelve a barajarse todo, veremos quién va a ser. En realidad, a mí siempre me dijeron que Galaverna no va a ser el presidente del Congreso, porque se necesita el voto de la oposición, y en la oposición Galaverna, como no tenía demasiado predicamento, a mí me da la sensación de que probablemente Añetete mantenga la presidencia del Senado, pero otro que no sean ni Galaverna ni Beto Velar. ¿Y cómo? Y otro candidato de Añetete, Y con respaldo de otros sectores. claro, de la oposición. ¿Qué iba a decir, Alfredo? No, iba a decir que paralelamente, y por otro lado, ese globo que se venía inflando en los últimos días de la posibilidad de conseguir de nuevo los 23 votos para la renuncia de Cartes, también a partir de ayer empezó a desinflarse, ¿verdad? Sí. ¿Y lo de Eduardo Peta? ¿Vieron ustedes? Su Twitter. Pone un poquitito. Es Peta. Provocador, sí. Algunos dirían hasta. A ver un poquitito. Porque no dice mucho. No. Pongamos en primera plana, La por favor, imagen. si se puede. Que dice una película con interesante mensaje. Sí. El Titanic. Esa es la famosa película del Titanic. En obvia alusión al cartismo, a Horacio Cartes, que ya no jura. Esta mañana hablamos con él y él nos decía, no va a jurar. O sea, yo creo que con la ruptura de esta tarde, la oficialización de la ruptura, lo que queda fuera luego ya prácticamente es la aceptación de la renuncia de Horacio Cartes Y Nicanor su Estela. posterior jura. Y Lu hizo una convocatoria hoy en donde no incluye a Cartes
Y pone en duda lo pero de... Pone en duda. El Lugo siempre tiene que poner en duda algo. No puede ser categórico en todo. Y pasa que es muy difícil lo de Nicanor, que yo creo que a la larga probablemente le arrastre también este tema de Horacio Cartes, porque si bien es la no convocatoria de Lugo tiene una razón constitucional, o sea, en este momento Horacio Cartes tiene incompatibilidad. O sea, el doctor Latorre que estuvo con nosotros el lunes pasado acá nos decía, si no se le acepta la renuncia, él no puede jurar como senador. O sea, Cartes tiene esa incompatibilidad hasta el 15 de agosto. ¿Quién dijo eso? ¿Estigarribia? La Torre. ¿Pero acaso la Torre no dijo que podía presentarse también? Después dijo eso él. Después dijo. Sin la renuncia. Sin la renuncia. Bueno. Pero mira, acá me pasa lo que les dije recién con relación a Pedro Aliana. Dice, explicó motivos del quiebre entre Honor Colorado y Colorado Añetete. Y el quiebre ya no se da por los votos para la aceptación de la renuncia de Horacio Cartes como es la pelea por la presidente mesa de la directiva. República. Dice, Aliana explicó que el compromiso entre Colorado Añetete y Honor Colorado era que los de Marito apoyen la candidatura del actual titular de la ANR, sí, entiéndase Pedro Aliana, a la presidencia de diputados para que el cartismo pueda dar sus votos, que un candidato de Añetete presida el Senado. Sí. Incluso dijo, según esta publicación, que habló con Mario Audo Benítez y el mismo presidente electo le dijo que le gustaría que vaya como presidente de la Cámara de Diputados y que sea el senador Juan Carlos Galaverna que presida el Senado. Para ello, hubo una intensa negociación y propuesta de búsqueda de votos en otros sectores políticos para asegurar ambas nominaciones. Sin embargo, explicó Aliana, pasó el tiempo, no hubo señales de concreción por parte de Añetete y esa indefinición motivó a que él mismo vuelva a hablar con Marito. El presidente de la ANR recordó que le dijo a Audo Benítez que querían concretar el acuerdo, incluso sin haber pedido cupos en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. No nos interesa a nosotros, no pedimos nada. Queremos la conformación de la mesa directiva de esta manera. Luego del vaivén de negociaciones, dice, sí, Aliana informó a Cartes al respecto, pero para ese entonces ya se había generado la sensación dentro de Honor Colorado que estaban siendo utilizados por Añetete. Y dice en una parte, podemos poner, por favor, lo que pasaba hoy en Burdizaroa, porque en una parte dice, no queremos llegar al sábado y ser traicionados. Sí. Pero escuchemos parte de lo que se dijo hoy en reunión de prensa, por favor. Nos iban a utilizar a nosotros, iban a extender esto hasta donde podían y dejarnos de vuelta fuera a nosotros de todas estas negociaciones o todos estos acuerdos que se puedan dar en ambas cámaras. Entonces, reunidos hoy, acá con el presidente de la República, tomamos la decisión y, por supuesto, pedí autorización al Movimiento Honor Colorado para, a través del Twitter, comunicar a los correligionarios, a los medios de comunicación y bueno, y eso es el resultado hoy de esta conferencia de prensa. Nos hemos retirado cansados del manoseo, cansados de la traición al electorado colorado, cansados del ninguneo, del maltrato a correligionarios, a compañeros del movimiento Honor Colorado. Bueno, esto decía Aliana. Es muy probable... Lo que dice, quiero decir antes lo que dijo Galaverna también, entre otras cosas. Lo que estábamos haciendo con Honor Colorado era una especie de integración, sí, no una mesa de negociaciones. Pero es muy probable que Óscar Cachito Salomón Estela Alfredo sea el presidente del Congreso. ¿Por qué, Carlos? Y va a ser, no, y digo con este escenario. Pero este escenario abre tanta... Y que un llanista o una llanista puede ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea que el Llano ya cambió de líder. No creo, che, suele ser tan leal. Y él fue leal a Lugo. Sí, tanto que lo destituyó. No, bueno, pero después, no sé. Va a ocurrir lo que ocurre todos los años con la mesa directiva. El viernes a la noche, quizá el sábado a la madrugada, se arreglen los últimos votos y no se sorprendan que la presidencia por estos arreglos termine siendo un partido incluso minoritario de las cámaras. ¿Sí? Sí, no y va a ser la primera vez. Se pretende vincular a otras negociaciones y por lo que he visto en estos años, la negociación por las presidencias de las cámaras
suele ser una negociación totalmente independiente. O sea, algunos quieren vincular aceptación a la renuncia a cambio de la presidencia del Senado, de la Cámara. No es cierto. Generalmente es una negociación independiente y lo logra quien obtiene más votos. Recordemos que la última presidencia, la penúltima presidencia del Senado, ya estaba, creo que ya se puso el traje de Gómez Berlangeri con el apoyo del cartismo y amaneció y fue elegido el senador de Amambay, Robert Acevedo. Cierto. Ya ocurrió que una bancada, creo que era de una persona, llegó a la presidencia del Senado, Carlos Filisola. Carlos Filisola, sí. Ahora, hay que decir también que llamó la atención en un momento en estos días que Ariel Oviedo deje o descabalgue su candidatura a la Cámara de Diputados a favor de Miguel Cuevas. El ex gobernador de Paraguarí. También Colorado y también de Colorado Añetete. Sí. Y no se puede descartar eso también, porque muchos dicen puede ser Óscar Quechito Salomón con el voto de Llanistes de Colorado Añetete, pero va a faltar. Sí. Ahí faltan todavía votos. Y puede ser Cuevas también. Ahora, los dos van a ser Colorado, las dos cámaras. Y los colorados tienen mayoría propia en diputados. Pueden hacer lo que quieran. De todos modos, para la cuestión política de fondo, no es tan importante la conformación de las mesas. Es importante, sí, pero no es lo fundamental. Acá el hecho fundamental va a ser que en esta movida Cartes y quizá Nicanor queden afuera. Sí. Eso sí va a ser una cuestión sustancialmente importante en la política paraguaya. El sábado decía el senador Hugo Richer que si llega a jurar Duarte Frutos el sábado, el 16 de agosto, ¿vuelve a salir? No, puede votar Cartes. Claro, pasa que la incompatibilidad de Cartes, pues, si es que no se acepta su renuncia, va hasta el 15 de agosto. Es decir, él no puede jurar si no se le acepta la renuncia. Pero si Nicanor jura el sábado, el 16 de agosto, el 16 de agosto desaparece la incompatibilidad de Cartes. Entonces, la teoría del Frente Guazú es, si se le permite jurar a Nicanor, ¿qué le vamos a decir a Cartes el 16 de agosto? ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Entonces dice, va a desaparecer el argumento jurídico y entonces ya va a ser una decisión política nomás que jure o no. Pero si no jura Nicanor, entonces sí es un argumento jurídico. O sea, ni ahora ni nunca, ningún expresidente. Entonces ese es un poco el debate que sigue habiendo en el Senado. Importa relativamente poco, Estela, porque después del 15 de agosto la cuestión va a ser meramente política y la cuestión va a ser no darle el quórum. Claro. Y para no dar el quórum no hace falta muchos argumentos pero jurídicos. Lo que el Frente Guazú dice es que si se le deja de jurar a Nicanor y no hacerlo el 16 de agosto con Cartes, Entiendo. Se va a notar que va a ser un asunto personal y no institucional. Se acaba el debate, dijo en pocas palabras. Se acaba el debate jurídico. Claro. ¿Y qué va a pasar si Cartes aparece en el sábado? El sábado. Y va a quedar absolutamente en manos de Lugo tomar la determinación de dejarlo entrar o no. Pero la convocatoria es personal. Sí. Hay dos convocatorias. Una general, exacto, que es la que ya hizo Lugo. Y luego está la convocatoria individual. ¿No explicó? Pero ¿quiénes tienen que jurar? Los que fueron electos y proclamados. Ya sé, pero pasa que Cartes no puede irse, porque entonces él ahí va a violar la Constitución. Y el propio Eduardo González decía, hablando con nosotros esta mañana, el apoderado, el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, decía que él hoy no puede porque es incompatible. Cartes, claro, sin que se le acepte la renuncia, no puede jurar, y eso lo sabe él. Y lo saben sus propios operadores políticos. El 16 de agosto ya es otra cosa. El 16 de agosto sí desaparece su incompatibilidad. Y ahí sí ya es una decisión política del Senado. Cuando él se vaya y dice, quiero mi banca. Y ahí por mayoría se dice que sí o que no. Más allá del debate legalista que uno puede tener sobre eso, ¿verdad? A Nicanor no le dejaron jurar. Bueno, se movió la tarde. Bastante. Y bastante. Con lo de Pedro Aliana hoy, insisto, no tiene que ver específicamente con los votos para la renuncia de Horacio Cartes como presidente de la República, sino más bien ellos aparentemente sospechan o tienen información de que se les puede sorprender, pueden ir con una intención el sábado y encontrarse con que el presidente de la Cámara puede ser otro que no sea ni Galaverna ni Ovelar. Sí.
Yo creo que Ovelar ya no, porque había cedido a favor de Galaverna. Sí. Y en diputados que aparezca alguien que no sea del partido. Sí. Vamos a hacer la primera pausa, por favor, y seguimos bajo la lupa esta noche. Hoy estamos en los últimos días de este mes de junio, está fresco. Va a continuar la semana con esta temperatura por lo menos hasta el viernes. Ya volvemos. No puede ser. Bueno, estamos de vuelta. El ingeniero Pedro Ferreira está con nosotros. Nos acompaña. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Pero muy bien, muy buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia, a ustedes en particular. Bueno, esta mañana estuvo con nosotros. El Monumental. Va a ser el presidente de la ANDE. Así está. Así Sí. Decreto falta, ¿verdad? Sí. Bueno, pero eso... Transcurrido el tiempo. Claro, todavía falta un tiempo. ¿Sabe qué quedó de esta mañana? A la gente no le convence ese tema de los beneficios que tienen los empleados de la ANDE. Los privilegios. Y conste que usted explicó o hizo un intento, un ensayo de explicación y dijo que no es tanto como para... Pero si puede repetir, por favor, ¿por qué la gente se queja tanto de eso y critica tanto eso? Bueno, yo creo que existe una suerte de, no sé si decir indignación, ¿verdad? Porque un funcionario tiene una tarifa diferente o algún tipo de situación diferente, de mejor sueldo que la mayoría de las personas, pero esas son condiciones que de alguna manera se han dado en el tiempo. Yo sé que no va a convencer, porque sobre todo, como yo percibo, hoy en día como un cliente común de ANDE que soy, hay mucha, ¿cómo se llama? Hay mucha queja respecto al servicio de la ANDE. Entonces a uno le duele cuando alguien que está dando, o una empresa que está dando un servicio que no está de acuerdo a lo que uno pretende, resulta que por un lado te pide tarifa y por otro lado no hay la misma correspondencia para con sus mismos empleados. Pero lo que yo quiero significar es que esto puede ser debatible. Y se debatió mucho tiempo ya en nuestro país este tema. Pero no es sustancial. O sea, se dé eso o no se dé eso, la historia no va a cambiar. O sea, el número que eso significa, principalmente ese beneficio de que se paga menos, no es la facturación de la ANDE de a lo mejor una hora, no digo una hora, un minuto al mes a lo mejor. O sea, no es lo que puede cambiar y no me parece tan apropiado perdernos en un litigio que relativamente tiene poca implicancia con relación a los grandes desafíos que hay para el país. Claro, pero lo que pasa es que la gente común, por eso que rescaté eso, porque hoy cuando, la gente enviaba mensaje, y lo primero que dice, y los beneficios que tiene la gente de la ANDE. Probablemente si el servicio hubiese sido impecable, la gente ni se iba a acordar de... Y así tiene que ser. Incluso va a decir, merecen. Claro. Yo creo que ese tiene que ser el esfuerzo de los funcionarios de la ANDE, ¿verdad? Ganar un prestigio, ¿verdad?, suficiente como para que a nadie le duela, ¿verdad?, el hecho de que un funcionario de ANDE gane como un buen técnico que es en general, porque la ANDE siempre ha seleccionado buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos funcionarios en general, y que a la vez tenga una alta calidad, una alta habilidad en darle el gusto al cliente o ser siempre servicial. Yo creo que esa es la parte que hay que completar. La sociedad tiene todo el derecho de reclamar a los funcionarios públicos, que somos servidores públicos, esos somos los funcionarios públicos, servidores públicos, ¿verdad?, reclamar una contraprestación proporcional o mayor a lo que uno sacrifica. Y ese un poco creo que es el desafío. Bueno, ya que hay tanto, hasta se va a llevar probablemente, si se hace una medida en ese sentido, va a ir a un litigio, ¿verdad?, donde a lo mejor tampoco nadie va a ganar. Y, yo creo que eso no va a mejorar el servicio, la próxima vez que se vaya la luz no... Son derechos adquiridos ya. Son derechos adquiridos de muchísimos años. Se imagina, yo ingresé en el 86 y renuncié hace unos 5 años aproximadamente, y fueron ¿cuántos? 28 años y yo entré y salí con esa historia. O sea, no, y la mayoría de, estoy casi seguro que toditos habrán entrado ya después que eso se implantó, y bueno, ya es parte de lo que ellos entienden. Está en el contrato colectivo condiciones de trabajo del 93. ¿Y eso hay que respetar? Y en general los contratos de condiciones colectivos condiciones de trabajo deben ser respetados.
o si no, ¿para qué se hace? Eso no, ahora, si alguien alguna vez dice, bueno, si eso ocurre, no sé, todo el mundo va a pagar mejor, lo que sea, pero tampoco va a ser eso así, ¿verdad? Tiene que ver, nomás ingeniero, con una conciencia de derechos y de igualdad que tiene hoy la sociedad. Sí, sí. Y que hace que privilegios que a lo mejor financieramente no influyen, crean un estado de irritación. Le voy a poner el ejemplo de los trabajadores de blanco del Ministerio de Salud. Paradójicamente es una porción del funcionariado público que no tiene seguro de salud, o sea, no tienen IPS, tienen una pequeña porción tiene un pequeño seguro, cuyo nombre ni siquiera recuerdo porque funciona muy mal, y el resto no tiene nada. Entonces, es ese tipo de... Ahora, ya que comenzamos por ahí, el tema del funcionariado de ANDE, veo que el sindicato se queja de que el número de funcionarios disminuyó y eso afecta al servicio porque hay 12% menos de lo que había unos años atrás. Y por otra parte, hay un sindicato o varios sindicatos en la ANDE de una larga tradición de lucha. Sí, ¿Cuál es su relación con el funcionariado? ¿Es excesivo el número? ¿Hay que contratar más gente? Y el otro tema vinculado a eso es lo de los procesos de ANDE que están en tercerización. Bueno, opino un tanto... Acá lo importante es que alguien haga el trabajo y lo haga bien, ¿verdad? El funcionario de ANDE históricamente ha sido un funcionario bien preparado que ha hecho bien su trabajo. El proceso de tercerización, la parte que yo he visto, porque desde el inicio que yo entré en la ANDE he visto que algunas cosas se iban tercerizando de a poco. Por un lado hizo que abarataran ciertos costos, pero por otro lado hace también que a veces se precaricen, ¿verdad? No necesariamente las empresas contratistas colocan todos en IPS, todos por su sueldo real en el IPS, y entonces es un poco más barato, no siempre le dotan de todo el entrenamiento que requiere en ese caso un obrero o un técnico que está trabajando sobre las líneas de la ANDE, y tampoco los elementos de protección, de seguridad. Creo que ahí hay que ser estrictos también, ¿verdad? En incentivar que si va a haber alguna tercerización, sea con el mismo nivel de trabajo decente que tiene que tener cualquier obrero. Y más todavía cuando el trabajo es riesgoso. Cuando el trabajo es riesgoso, uno tiene que tener algún tipo de recompensa, ¿verdad? Y el estar totalmente protegido, el tener un buen seguro, por lo menos a tu familia le da cierta tranquilidad. Y el tener una buena jubilación a todos nos hace ser más honestos a la larga. Entonces, esas son cosas que sí o sí hay que incentivar. El hecho de volver a agrandar la masa de trabajadores la ANDE, de hecho sucedió hace unos años, cuando los que eran electricistas residentes antes se colocaron dentro de, que fueron muchos, fue un contingente bastante grande, no recuerdo si 500, 700, ¿verdad? Unos años atrás. Ese fue un contingente grande. ¿Entraron como funcionarios? Entraban como funcionarios técnicos que trabajaban mucho en el interior y que hacían un trabajo con contrafactura y cuestiones por el estilo, con un régimen precario. Eso se desprecarizó, se insertó como funcionarios permanentes. Ahora bien, contar con mayor cantidad de funcionarios puede ser una solución, pero lo que realmente se necesita es mayor cantidad de trabajadores en la calle que estén trabajando por los clientes. Si se puede hacer eso con el mismo nivel, en algunos casos es más fácil tercerizar porque uno se puede adecuar al momento, vamos a decir así. En una tormenta grande, a lo mejor uno en unas pocas horas, en 1 o 2 días, necesita una capacidad de respuesta que a lo mejor sobrepasa todas las estimaciones, y esa misma capacidad de respuesta a lo mejor se da 3, 4 veces al año nomás, ¿verdad? Entonces, mantener toda esa dotación quizás no sea eficiente, ¿verdad? Pero hay temas que
Claro. Siempre el caracú de la empresa no hay que tercerizar. Yo no estoy de acuerdo que las áreas más creativas, las áreas de ingeniería, las áreas técnicas profundas tengan que tener mucha tercerización, porque son la esencia y muchas veces tu ventaja competitiva. Usted tiene buena fama de técnico y creo que una de las gestiones más recordadas suyas es haber sido titular en el IPS y haber marcado un punto de inflexión, diríamos, en la administración del IPS. En ese sentido, ¿con qué plan viene el ingeniero Ferreira a la ANDE? Y bueno, yo el análisis que hasta ahora hice, pero voy a tener un mejor análisis dentro de 15 días, porque esto es reciente. Aparte, sucedió el martes pasado en una conversación con el presidente electo, y justo estuve unos días que estuve de viaje dentro de un curso de DENDE, y entonces todavía ni siquiera se han comenzado las conversaciones con las personas adentro, ¿verdad? Oficialmente tiene que haber algún tipo de protocolo para que uno entienda qué es lo que estaban planificando ellos para adelante. Yo de todas maneras ya escarbé, ya he visto la información, ya desde el año pasado, ¿verdad? Porque también me habían pedido que trabaje sobre la mesa energética de parte del movimiento interno, cuando eso del Partido Colorado. Entonces ya trabajé, pero esto hay que actualizar cada rato y hay que llegar al fondo de qué es lo que cada uno está pretendiendo. Para mí el foco de la atención tiene que ser, por lo menos lo que he visto en los últimos años en base a la ejecución, es que falta un déficit en distribución, un déficit notable de inversión y de gestión en distribución. Existe. Y hay que poner ahí mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es muy... Si transmisión tiene 7.000 kilómetros de línea, distribución tiene 70.000 kilómetros de línea. Y va de casa en casa y aparte están otra vez las líneas de baja tensión. Y ese es el primero que se te corta, que tiene problemas, que pasó el camión, que llevó que vos colocaste cosas de más y entonces se quemó algo, que un transformador se quema. Eso hay que tener una fuerte inversión. Y se tiene que hacer un levantamiento de toda la infraestructura y colocarlo dentro de un sistema de datos. Durante años esto ha sido el anhelo de muchos técnicos de la ANDE. Yo recuerdo que cuando metimos el sistema de gestión comercial entre el 98, 99, 2000, a mí me tocó trabajar ahí como responsable de ese trabajo, quedó pendiente la parte de distribución. Era un sistema que venía en aquella época, traían españoles, había implantado un UTE de Uruguay. En UTE ellos compraron los 5 módulos. Ahora no recuerdo los otros, pero me acuerdo muy bien que era el Open comercial, el de distribución, el SGD se llama el de distribución, luego está el administrativo. Ellos compraron los 5, compraron el combo, vamos a decir así. Claro. Y la ANDE compró solamente uno de ellos por restricciones presupuestarias, financieras. Pero obviamente cuando implementamos el comercial nos dimos cuenta inmediatamente que se necesitaba un sistema de distribución. No, quedó otra vez ahí medio faltante. Y eso es lo que provoca que la ANDE en un momento dado tenga un transformador sobrecalentado. ¿Por qué se sobrecalentó? Se quemó un transformador de la ANDE. ¿Cómo la ANDE no pudo prever que en esa cuadra y en ese lugar había una cierta cantidad de medidores que la ANDE toma todos los meses? Claro. ¿Cuánto es lo que consume? Tiene un diagnóstico mensual. Inclusive los medidores hoy en día hasta registran la potencia. Claro. La ANDE no toma ese dato, pero el medidor hoy en día, el electrónico nuevo, ya tiene esos datos. Tiene una cantidad de datos, esos medidorcitos electrónicos nuevos, que son baratísimos. Tiene una cantidad de datos que antes no había. Antes era electromecánico, era como un reloj. No sé si alguna de las casas todavía tiene ese reloj que así que gira. Que gira. Que tiene ahí un redondito. Bueno, eso se va a ir eliminando, estoy seguro, todavía no se eliminó todo. Eso tiene que ser rápido porque la tecnología entra bien y abarata costos, elimina fraude. Muchos registros de fraude están ahí. A propósito, yo sé que vamos a tener tiempo de hablar con el ingeniero, sobre todo él necesita más tiempo también para adentrarse, como decía, a la cuestión, pero no podemos dejar de preguntar dos cositas que nos llamaron la atención también, y después vamos a recibir a la doctora Teresa Martínez, que va a ser posiblemente ministra de la niñez y de la adolescencia, porque va a tener rango, no rango, sino que se va a convertir en ministerio, así como están las cosas. Pero hay dos cositas. El tema de cómo se roba
Sí. la energía. ¿Con qué facilidad y con qué cultura? Así es. ¿Verdad? Para mí ese es un gran desafío. Nosotros tenemos que castigar y también orientar a las personas que están en esa situación. No podemos nosotros seguir manteniendo un 20-30% de usuarios que provocan un 10% de pérdida al sistema por robo. Primero porque es una pérdida, al final todito nosotros pagamos el consumo indignante, ¿verdad? Segundo, o en primer lugar inclusive diría yo, el hecho de que eso genera una cultura de robo extendida en gran parte de la población, que otra vez después se va a ir desencadenando. Y eso tenemos que romper. Nosotros en el largo plazo, nuestro país tiene que ir fomentando políticas y una cultura ética. Donde todos podamos estar orgullosos de que pagamos nuestras cuentas, de que trabajamos todo el día, de que todo lo que tenemos ahí es fruto de nuestro esfuerzo y no que nos aprovechamos de tal o de cual situación. Y eso comienza por no tener este tipo de delitos menores, podríamos decir, pero que envician toda nuestra cultura y nuestra forma de pensar después. El robo tiene que ser no rentable, el robo tiene que ser castigado, el robo tiene que ser también en un momento dado explicado por qué no hay que hacer y que hay alternativas. Si realmente tiene pocos recursos, ese señor tiene que entrar en tarifa social y la tarifa social es muy accesible. Ingeniero, ¿por qué no pudo trabajar en esta administración, en este gobierno? Porque estuvo en la parte inicial, ¿verdad? No, yo había estado en el programa de gobierno de Horacio Cartes. Yo estuve como coordinador técnico en el equipo técnico de Horacio Cartes y después tuvimos diferencias. Vos sabés que no fue con él, fue con su entorno, ¿verdad? Diferencias ideológicas, para comenzar por algún punto. Yo era más de la idea de un programa de centro-izquierda. Gente de su entorno era mucho más de un programa de centro-derecha. No lo decían, pero se notaba. ¿Verdad? Se notaba por las palabras que usaban. El programa de gobierno yo quería traducirlo al guaraní, lo otro al inglés. Hay cosas que te dan, como se dice, señales, ¿verdad? Las palabras que, una vez le hice un comparativo al presidente de la República en un programa de gobierno que nosotros teníamos versus el otro proyecto, cuántas veces se usaba la palabra mercado. En el de ellos se usaba mucho más, en el que yo había preparado con 400 técnicos, se usaba mucho menos. El tema de educación, en el nuestro se usaba mucho más, en el otro menos. El tema de pobreza, y eso te da en una línea de por dónde va lo que uno quiere solucionar. Ese fue un tema. Y aparte hubo diferencias a lo mejor de otro tipo, no sé si decir personales, celos. Yo también soy muy intransigente en algunas cosas. Cuando algo me parece que no está bien, y lo digo, y a lo mejor eso me lleva a Pero no con el presidente. Con él no tanto, con el entorno más vale. Con el entorno y no sé, con él inclusive mucho tiempo después nosotros nos seguíamos mensajeando. Tenía muchas diferencias con Francisco Cuadra, ¿verdad? El chileno. No, con él no tanto, pero con mucha gente sí, con mucha gente de su entorno sí. Me pareció también que en algún momento dado hasta generaba celo, ¿verdad? No sé, había como un tema de la pucha, ¿por qué habló tanto tiempo con Ferreira y no con...? Había algo de eso, ¿verdad? Pero un ambiente... ¿Y usted se fue o alguien le dijo que se vaya? O sea que ni siquiera hablamos de eso. En un momento dado simplemente se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación, tuvimos algunas diferencias, se cortó. Después hubieron cosas notorias. Yo me daba cuenta que alguien del celular del presidente borraba mi número cada tanto. ¿Verdad? Cosas que son increíbles de pensar, ¿verdad? No, eso no puede ser. Y tengo también un mensaje que él me escribió, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Pero a ese nivel. Pero digo, parece son adolescentes. Cosas, pero eso tiene que el hoy presidente electo y todas las personas que llegan a un cierto cargo tienen que prever, tratar de no ser burbujeados por el entorno. Yo por eso pongo de ejemplo de que yo siempre usé el call center de la ANDE, toda la época, incluso antes había un número de reclamo, para que vos sientas lo mismo que sienten los otros. Cuéntele a la gente que usted llamó una vez a la ANDE y... No, cada 6 meses... el alumbrado público. El alumbrado público de frente de casa, yo vi un Luque, ¿verdad? Cada 6 meses llamábamos y 3 años tardaron en cambiar el alumbrado público y nunca dejaron de cobrar, ¿verdad? Entonces, yo me imagino, ¿verdad? El resto del país estará con ese tipo de indignación.
Pero si uno, en vez de llamar al call center, lo que sea, un funcionario de Andes habla con su amigo y ahí soluciona, y no siente. Carlos, yo sé que ustedes le preguntaron ya a la mañana, pero le voy a volver a preguntar. Uno de los golpes de efecto más llamativos de la campaña de Efraín Alegre en la última parte del proceso electoral fue prometer energía eléctrica a tarifa social casi gratuita. Y a todos nos hizo dudar, ¿verdad? Porque Él sugirió que cada fin de mes venga Efraín Alegre a la ANDE. ¿Fue una promesa electoral cumplible o no? no, si, bueno, yo creo que no. Yo creo que no era cumplible. Y si fuera a cumplirse, por una cuestión, iba a serle un costo muy alto. Pues esos recursos en algún lado se están yendo. Es cierto, Itaipú puede dejar de hacer ciertas cosas y hacer eso, pero va a dejar de hacer otras cosas. Acá no hay nada gratis. No es lógico. Si una cierta cantidad de plata se está juntando de mi bolsillo, tu bolsillo, su bolsillo, el bolsillo del que está allá enfrente, ¿verdad? Y deja llegar esa plata y la pone Itaipú o lo que sea, está bien, pero ¿y dónde ponía antes? Porque Itaipú sí que, si va a ser de Itaipú, o deja de hacer otro tipo de becas, de obras sociales, o deja de hacer eso, o sube su tarifa. Y si sube la tarifa, quedamos tras lo mismo. Porque Itaipú sí que tiene una fórmula exacta de dónde viene la tarifa que cobra. Gasto 1, gasto 2, gasto 3, gasto 4, gasto 5, dividido la producción, ahí sale. Si va a aumentar el gasto, alguno de los 5 gastos, por decir así, tiene que aumentar la tarifa. Y aparte tiene que haber una reciprocidad y era difícil el cumplimiento. No sé si no imposible, pero y no gratis. Y no gratis. Con seguridad que no iba a ser gratis y esa es la parte que... Y aparte el mensaje nos llegó a todos. A los que... No, pero justo a los que eran objeto del mensaje, que probablemente si alguna vez salía el decreto, yo me iba a ir a ser el primerito, vos, y nos iban a decir, no, ese mensaje no era para vos. Ese mensaje era para fulano, vos no somos unos fáciles, pues yo no sabía, tu teléfono estaba nomás en la lista. ¿Verdad? No, era lógico. A mí me llegó, y yo no soy objeto de subsidio, o sea, no hay ningún motivo por el cual... Sí, pero a todos les llegó. A todos, estoy casi seguro a casi todos. Que a todos nos llegó, y de los televidentes que están en este momento escuchando, estoy seguro que vean si son realmente objeto de subsidio por parte del Estado, y no son en una gran mayoría. Ingeniero, sí. Muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir hablando. Hay temas pendientes, hay muchas cosas por preguntar. Vamos a dejarle que se vaya a la ANDE y se interiorice bastante. No, por lo menos que en los próximos 15 días. Y sobre todo, hoy me hicieron una pregunta que es muy interesante. ¿Qué, dentro de 5 años, dentro de 2 años, ¿qué uno podría dejar de legado en la ANDE? ¿Verdad? Y realmente, ideal para mí son esas dos cosas. La que hablamos más primero, mejorar en una cultura de honestidad para toda la población, a través del ejemplo de los funcionarios de la ANDE y el ejemplo de que ya no se roba más en este país. Ese me parece que puede ser un gran legado. Lo otro es asegurarse de que no le borren su número del teléfono de Marito. Ingeniero, gracias por venir. Eso para la anécdota, no Bueno, muy amable, gracias. El ingeniero Pedro Ferreira va a ser el presidente de la ANDE en el próximo gobierno. Vamos a hacer la pausa y vamos a recibir a la doctora Teresa Martínez. En un ratito bajo la lupa, por favor. Bueno, estamos de vuelta. Doctora Teresa Martínez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y con su teleaudiencia. Nosotros solíamos decir en estos días, después de la nominación de la fiscala como responsable de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, que probablemente haya sido una de las mejores decisiones del presidente electo. Causó muy buena impresión. Y más allá de eso, uno enseguida nota cuando no hay reacción y cuando no hay algún tipo de cuestionamiento, ¿verdad? Pero más allá de eso, y le dijimos a ella, hablando telefónicamente en la radio, en La Lupa, en Monumental, que la Fiscalía va a quedar probablemente con una ausencia muy, pero muy interesante. Y usted decía, hemos trabajado para que no ocurra eso. Sí. Es así. Efectivamente, en todo el proceso que yo tuve en la Fiscalía, estamos formando gentes. Y es una de las características de la institución, ¿verdad?, de que hay gente de recambio permanentemente. Y justamente queda en mi lugar quien fue mi asistente antes y hoy día es fiscal, ¿verdad? Está absolutamente formada en el tema y con las mismas metodologías y
las mismas perspectivas de acción en cuanto al servicio que debe prestar la Fiscalía a poblaciones vulnerables como las que a nosotros nos tocaba trabajar, ¿verdad? O sea, yo confío en que ella va a poder llevar adelante con las demás compañeras que están ahí la misma función. La fiscal Karina Sánchez. Karina Sánchez, sí. Sí. Ahora, el tema es muy, bueno, es amplio y tenemos tantas necesidades en el ámbito de la niñez y la adolescencia. Hoy, por ejemplo, estuve leyendo este tema de la adopción, Sí. lo que se demoró o lo que se, en un caso, 10 años. 11 años, sí. 10, Sí. 11 años más o menos, ¿verdad? Y después también tengo una pregunta, ¿por qué la CODENI, por ejemplo, es una institución que depende de los municipios, cuando que debería de depender, para mí, de otro ministerio como o de una secretaría? Bueno, las CODENI tienen una característica muy particular porque está dentro de un sistema nacional, ¿verdad? Este sistema integra la Secretaría, el Consejo Nacional, los consejos departamentales y los consejos municipales, o sea, donde están las CODENI. En las CODENI se pensó como el órgano municipal porque de la atención directa, porque ellos están donde está la comunidad y tenía funciones específicas que por diversas razones no las ha podido cumplir, que son más de prevención, de orientación, de guía, ¿verdad? Sin embargo, a las CODENI se le han dado tantas funciones por fuera de la ley que ha prácticamente abortado la posibilidad de que realice aquellas otras misiones que tenían, ¿verdad? Aparte de la falta de profesionalización del personal, justamente una de las líneas de acción del fortalecimiento del sistema es la profesionalización de quienes van a estar al frente, porque la infancia requiere justamente una intervención especializada, ¿verdad? No improvisada. Entonces se requiere que todo el sistema y todos los que conforman parte de esto sean profesionalizados de tal manera que el servicio sea de calidad y realmente rompamos con esta estructura de un prebendarismo, de apagar incendios, sino de seguir protocolos, ¿verdad?, manuales que unifiquen toda la intervención, ¿verdad? Sí. Si eso no se logra, vamos a estar siempre haciendo por cada lado acciones que no nos van a llevar al objetivo deseado. Nosotros creemos que desde el momento en que se fortalezca este sistema, toda la presión no va a estar solo sobre la CODENI. Ahora se toma como que la CODENI es el sistema y todo se le exige a la CODENI. Claro, pero a mí lo que me asusta de la CODENI que parece más bien un cupo político para darle un cargo a alguien y no prepararse para hacer. Es demasiado importante la función del representante de la CODENI, ¿verdad? Es muy importante, pero justamente por eso nosotros tenemos que empezar a trabajar a manera de ir descentralizando los servicios, pero dentro del contexto de un país unitario, ¿verdad? Nosotros no somos un país federal, que la gobernación departamental va a estar atendiendo lo de la CODENI o cada municipio. Pero ahora salió una ley justamente que vincula más fuertemente a las CODENIs con la Secretaría, en el sentido del apoyo y la verificación que debe tener por parte de la Secretaría. Esto va a ser más fácil, eso también lo que se busca con la creación de elevar esto al rango de ministerio, ¿verdad? Justamente para poder buscar esa bajada de línea hacia el último servicio que se tenga en materia de infancia que compone ese sistema, ¿verdad? Yo tengo acá uno, perdón. No, adelante, adelante. Tenemos indicadores alarmantes de pobreza y en ese sentido lo que me gustaría, ministra, ya hablar de la niñez en Paraguay. Dice, 33% de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza. Estamos hablando 760.000 más o menos, de los cuales a través de esta cifra 49% vive en extrema pobreza. O sea, lo que a mí me gustaría es cómo trabaja la niñez para conectarse, diríamos, con otros ministerios que tienen que apuntalar un trabajo interactivo, por llamarlo, para resolver el problema de ese niño, porque ese niño es pobre porque vive en una familia pobre, que no tiene educación, no tiene salud, tenemos alta deserción escolar. O sea, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene de la niñez en Paraguay? Bueno, eso que estás diciendo está documentado. Nosotros
estamos haciendo, el diagnóstico de la niñez lo tenemos así a grandes rasgos y yo creo que es a todas luces visible lo que vemos que reclama la gente en niñez en calle, las adicciones, los embarazos adolescentes, que es lo que más están reclamando la gente, ¿verdad? Vemos que es una consecuencia de situaciones que no fueron atendidas. Nosotros vemos la Secretaría como un ente que forma parte de un sistema de protección de derechos, de promoción de derechos y de prevención, ¿verdad? O sea, son derechos los que se tienen que promover y los que se tienen que asistir, y no un asistencialismo social simplemente, porque eso no saca a nadie de una situación de extrema pobreza. Por supuesto que el niño solo no va a salir de esa situación, pero ese niño que está en esa situación, a quienes más afecta la extrema pobreza es justamente a la niñez, requiere de una atención especializada y políticas focalizadas que deben venir de una instancia especializada que debe acompañar las otras políticas, ya sea de la Secretaría de Acción Social, de Educación de Salud, para acompañar y verificar que ese niño salga lo menos dañado posible de esa situación. Lo que se busca es una articulación, eso es lo que se debe hacer y el sistema está diseñado para eso. Hasta ahora nunca se logró, ¿verdad? Algunas acciones se fueron logrando articular, pero ese Consejo Nacional de la Niñez está integrado por casi todos los ministerios del Ejecutivo, pero hasta hoy siempre ese consejo han sido enviados representantes de cada ministerio, personas sin poder de decisión, con lo cual no se logra esa articulación. Esa articulación tiene que venir desde la más alta autoridad de cada ministerio, lo cual se va a lograr también con esa mentada elevación de la Secretaría al Ministerio, porque va a estar con sus pares, puede integrar el Consejo Económico, ¿verdad? Todo eso se requiere para articular correctamente y que cada instancia que va a intervenir sobre la familia de ese niño, tenga la película clara y que todos sigamos el mismo camino, porque de lo contrario tenemos acciones superpuestas, acciones encontradas, contrapuestas, ¿verdad? Y vemos como una especie de auto boicot en todos los procesos de la niñez y no nos permite eso llegar a buen puerto. Hay acciones que ya fueron iniciadas y que hay que proseguir, ¿verdad? Que están encaminadas a lograr esa articulación y hay mucho por construir, ¿verdad? Doctora, usted como fiscala trabajó intensamente en el tema de trata de personas. Sí. De hecho, yo creo que ganó mucha notoriedad por los golpes que logró contra ciertas bandas de tráfico de adolescentes, sobre todo. Y sabemos que quien habla de trata, en el fondo, está hablando de una niña, ¿verdad? Pero eso es fiscalía, eso es judicializar el tema, la problemática, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer desde su función de ministra de la niñez? Y bueno, yo digo, cuando los planes que tenemos, a mí me ha tocado siempre trabajar por la consecuencia de esa falta de política pública que prevenga que una persona caiga víctima de estos hechos. Estas víctimas, antes de caer como tales, tenían sus derechos humanos, ¿verdad?, insatisfechos, derechos humanos esenciales que son derechos del niño, ¿verdad?, insatisfechos, y eso hace que la persona quede absolutamente vulnerable a las bandas criminales. Entonces hay que promover, proteger y hacer efectivos esos derechos. Eso es lo que se buscará desde la Secretaría, ¿verdad?, con los distintos programas que se tienen que instalar. Como una política nacional estamos estableciendo 3 líneas en este primer momento, ¿verdad? El fortalecimiento del sistema, una fuerte línea en prevención que tiene varias acciones y una línea de orientación familiar muy fuerte, porque nosotros vemos también que muchas de estas adolescentes que fueron víctimas, por enfocarme en el tema de la trata, ¿verdad?, provienen también de familias expulsoras, ¿verdad?, adolescentes que no pueden compatibilizar en esa diferencia generacional que existe, ¿verdad?, y que autoexpulsan a sus hijas, ¿verdad?, que las hijas salen de la familia porque no pueden compatibilizar, y eso requiere de una fuerte orientación familiar a los efectos de ver cómo vamos a contener
a los adolescentes y qué proyecto de vida se pretende con ellas, ¿verdad? Porque si no logramos eso, lo más triste es que las niñas sean sacadas de su familia para ser luego explotadas en situaciones terribles. Entonces tenemos esas líneas básicas que van a ir teniendo acciones como la profesionalización de los operadores del sistema de protección, ¿verdad? El contar con personal técnico adecuado, incorporar tecnología en la Secretaría, ¿verdad? No puede ser que tengamos que comunicarnos todavía así, hasta con señales de humo a veces, porque no hay redes, no hay internet, hay un montón de cosas que se requiere para que una política pública pueda ser instalada y pueda ser eficaz. O sea, hoy día existe tecnología que permite avanzar rápidamente con ciertos programas y eso no se tiene, ¿verdad? Ahora nosotros vemos que también el presupuesto de la Secretaría es ínfimo, ¿verdad? Significa hasta una inversión de $4 al año en los niños, en la cantidad de niños que hay en el país, teniendo en cuenta hasta los 18 años. Y si hablamos de extrema pobreza, solamente para ellos $10 al año, que no es ninguna inversión. ¿Verdad? Entonces se requiere aumentar y mejorar la inversión. ¿En qué vamos a invertir, ¿verdad? Para protegerlos a ellos? Hay acciones inmediatas que se tienen que tomar en esa emergencia de los niños que requieren ya de una intervención directa y hay programas a mediano y largo plazo que se tienen que ir instalando para que queden como una, digamos, política de Estado que tiene que seguirse por 20 años más, porque ninguno de los problemas de la infancia se van a solucionar en 5 años. Pero sí lo emergente, lo que está ahí, se puede ir mejorando. ¿Cómo califica, si se puede, verdad, a la niñez y la adolescencia en nuestro país? Y muy, digamos, muy aislada, como que no forma parte del todo, se planifica sin ellos, no se piensa en ellos, tangencialmente nomás integran el sistema, tal es así que de todos los diagnósticos que se hicieron, surge ahora este año el tema de la necesidad de priorizar la infancia, ¿verdad? Ante todo la infancia, porque todas las consecuencias que estamos ahora sufriendo de la cantidad de delincuentes juveniles que existen, es de toda esa gente que quedó como por fuera del sistema laboral, por fuera de todo, ¿verdad? Es consecuencia de una infancia no asistida, que sus derechos no fueron, digamos, efectivizados y que están por fuera de todo lo que se planifica. Ellos... Esas cosas, doctora, 2 embarazos o más de 2 embarazos diarios de niñas, 700 casos al año. Hay una mezcla de pobreza, desigualdad, necesidad, sustento. Pero es lo que me llama la atención es que es de lejos el más alto, el porcentaje más alto del Mercosur, el 4º de Latinoamérica. De eso hablamos con la ministra de la Mujer también, pero creo que toca de lleno a su ministerio. Claro, toca a educación, niñez y salud, ¿verdad? Somos los 3 órganos que vamos a tener que trabajar muy fuertemente el tema, porque realmente como que se normalizó la cosa. O sea, vemos, los menores son los casos de abuso, o sea, embarazo por abuso, son los menos. Lo más es que los padres ya permiten que sus hijas convivan en concubinato hasta desde los 12 años. O sea, como que ya no es mi problema, ya es problema del otro. Y muchas veces es con intención de que esa pareja que está tomando una niña, ¿verdad?, se haga cargo también de la manutención o del apoyo a esa familia. Eso lo vemos en todas partes, lo hemos visto acá en los refugios, ¿verdad?, cuando intervenimos. Y eso es una situación de abuso, pero nadie ve como un delito. O sea, eso es lo que se tiene que buscar. Hay que desnaturalizar la cultura de la misma cultura cosa, paraguaya. supongo, con esta costumbre tan paraguaya del criadazgo, ¿verdad? Claro. Cerca de 50.000 criaditas, entre comillas. Es lamentable. Es lamentable que algo que fue una construcción social que en su tiempo, en sus primeras épocas,
no era con la intención de traer un servicio doméstico gratuito a la casa. Sino era una posibilidad. Era una posibilidad de darle a alguien un Claro. mejor pasar, un mejor vivir, y que era como una especie de responsabilidad No está mal que visto. compartían, Claro. ¿verdad? Y hoy día solamente se usa para eso. O sea, se trae chicos hasta de otro barrio, a veces de familias numerosas, con algunas promesas, y es directamente para el servicio doméstico. Eso es lo terrible, ¿verdad? Y está como que la gente dice otra vez, pero si le está ayudando, le voy a dejar en la calle que se muera de hambre. No es así. La gente que quiere un niño que no es suyo, si lo va a tomar con responsabilidad, tiene que ser a través de un control, de un sistema, porque eso ya implica la intervención del sistema jurisdiccional. Eso ya no es la CODEN, ya no es nada, porque el trabajo doméstico infantil está prohibido, es trabajo forzoso. Cualquiera sea el sistema en el que se le someta a un niño de trabajo doméstico, es un crimen, ¿verdad? Eso es directamente trata interna, ¿verdad? Y es lo que hemos estado procesando. Por eso siempre digo que la trata interna tiene cara de niños, de niñas, ¿verdad? Porque afecta principalmente a ellas. Y eso hay que desnaturalizar. La gente tiene que entender que el servicio doméstico es para los adultos. Un adolescente puede trabajar, pero no en el servicio doméstico, ¿verdad? Con ciertos permisos, ciertas horas diferenciadas, Con control, para que no afecte sus estudios y tenga su hora de recreo. Un adolescente puede trabajar. Sabemos la realidad de nuestro país, no tendrían que, pero muchos necesitan hacerlo. Pero es otro tipo de actividad y no la actividad que está tan prohibida, que es el trabajo doméstico. Doctora, ¿se va a sentir cómoda en este cargo? ¿Va a extrañar la fiscalía? ¿Quería llegar a este cargo? Y no me planteé nunca. O sea, la fiscalía es mi estado de confort. Toda mi vida trabajé allí. Un Pero es desafío. un gran desafío, ¿verdad? Y Porque es un sector que siempre, necesita mucho. sí, espero poder aportar. ¿Tuvo contacto antes con Mario Abdo o fue una sorpresa su Fue una convocatoria? sorpresa. Fue una sorpresa. Una sorpresa. Ajá. Yo no provengo del mundo político, o sea, Ajá. nunca estuve en el ámbito político tampoco. Me sorprendió, pero la forma en que me propuso el trabajo, ¿verdad? El formar parte del equipo, me da la convicción de que está interesado en que las cosas cambien, ¿verdad? Eso también hace que yo me sume. Y espero que se pueda lograr eso. Es todo un desafío, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que no son tan costosas, que no son tan difíciles, pero hay otras que requieren de una verdadera inversión. Sin inversión en la infancia no hay política pública que funcione, ¿verdad? Estamos con eso también viendo la creación de un fondo de inversión en infancia, pero por sobre todas las cosas hay que primero dar los pasos para que esa institución tenga la eficiencia necesaria para ejecutar las políticas y los presupuestos que vengan, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a llenarnos de gente y no vamos a poder cumplir con la misión. Doctora, gracias por venir a visitarnos esta noche. Un placer realmente, muy gentil. Realmente. Muchas Y ojalá que gracias. sea con éxito. Ojalá. Muy Muchas amable. La gracias. doctora Teresa Martínez con nosotros. Vamos a hacer otra pausa. Y en un ratito, Dani Durán, diputado colorado, va a ser, ¿cómo se dice? ¿Ministro de la Generalitat también? Y ¿O a punto? a punto de ministro. ¿A punto? Sí. Bueno, en un ratito Es el con mismo nosotros, caso de la Secretaría de la Niñez. bajo Sí. la lupa. Sí. 22:17 en la República del Paraguay. El diputado Dani Durán nos acompaña. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas Bien, noches. Carlos, Estela, Mengo, tantos años Mengo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Dani? Muy bien, muy ¿Cada bien. vez se encuentran acá? Sí, Creo que la sí. última vez que vino no pero estuvo, antes no estuvo Alfredo. estuvimos hablando, sí, no estuvo él. Estuvimos hablando justamente de artistas, músicos en su época, Jarayor, etcétera, que estudiaban Beca, medicina. Fusilo, Y Jarayor, hoy son grandes, Marín. grandes médicos. No me diga que el grandes doctor era médicos. músico también. No, era compañero de él. Amigo de él. Escuchaba. Dani, bueno, hace rato venimos hablando de esta cuestión de Senavita. ¿Tiene que ser ministerio para que puedas ocupar el cargo si no tenés que renunciar a diputado? Sí, nosotros conversamos con el presidente electo Mario Abdo Benítez, llegamos ya a buenos términos y justamente ese impedimento legal es el que está demorando un poco, digamos, pero ya venimos trabajando en el equipo técnico, ya viendo los planes futuros y
Y bueno, yo creo que en su momento se va a dar porque Pero no está apareció todavía ese el tuit. impedimento. No apareció todavía el tuit de Mario Está- Benítez donde dice le deseamos Sí. a Dani Durán éxito. No, por supuesto. ¿Por qué eso? Y porque aprendí algo en política, que hay que tener la paciencia necesaria. Y hoy día, siendo legislador, solamente puedo aspirar a un ministerio o a una embajada. Y bueno, vamos a tener que resolver esa cuestión en estos días seguramente, ¿verdad? Porque hay que priorizar primero. Pero el proyecto está, la conversación está, la decisión de hoy también, por lo menos por Twitter, ya habíamos conversado hace aproximadamente 10 días. Y creo que se va a ir dando de a poco. Pero ¿No le traicionó la ansiedad, diputado, No, por no, comunicar usted? Porque, para citar nada más, recién estuvo con nosotros el ingeniero Ferreira, anunciado por Juan Ernesto Villamayor. Estuvo con nosotros la doctora Martínez, que fue anunciado por el propio Mario Abdo por como el vicepresidente. como una de las incorporaciones más espectaculares Juntos del gabinete. salieron a presentar. Exactamente. Y hay dos autoproclamaciones que a mí me llaman la atención. La de Eduardo Peta, que ningún otro vocero salió a confirmar que él sería el asesor político, y el de usted, ¿verdad? Sí. O No, sea, una buena como pregunta. veía nomás que era en el equipo del presidente electo, o habla él o hablan sus voceros para anunciar las nominaciones, las designaciones, Sí. ¿verdad? Eso A es mí lo que me llama la sorprendió, atención. la verdad que esta mañana prácticamente como 8 o 9 medios de comunicación me llamaron y yo dije, bueno, esto salió, evidentemente se filtró en el entorno mismo porque yo la semana pasada estuve conversando con el presidente electo y dije, o esto es un mensaje o alguien filtró la noticia, pero bueno, son caminos. Mi situación es diferente, tienen que entender que yo fui electo y si no es un ministerio voy a tener que seguramente tomar una decisión de renunciar al cargo. Yo esta mañana justamente le mensajé al presidente y me contestó él, tengo, como le había dicho a él, un objetivo hasta, diría, no digo sentimental, pero un compromiso muy fuerte. Y eso le gustó a él y me dijo, recalca eso del IBU. Nosotros, cuando mis padres se separaron, volvimos de la Argentina y deambulamos de alquiler en alquiler durante casi 3 años y fuimos a terminar en los monoblogs de San Antonio, que nos permitió Sí. nuestra primera vivienda con mamá, quien orgullosamente lleva el apellido Durán. Y eso me marcó mucho a mí, porque nosotros, tal es así que yo como todo artista que ya por lo visto tenía la beta, le decía, mamá, quiero colocar un cuadro, ahí me decía, mi hijo, esta no es nuestra casa, va a clavar el clavo y después tenemos que arreglar allí y mandarnos mudar. El IBU me permitió mi primera vivienda en los monoblogs de San Antonio y a partir de allí obviamente desarrollé mi carrera, etcétera. O sea, tengo un compromiso muy fuerte que hoy la vida me permite, probablemente ayudarle a miles de personas a tener la posibilidad de su casa propia. El valor de una casa. El valor de una casa. Pero de todos modos, diputado, te dejan la vara muy alta. Es uno de los ministerios que se convirtió en emblema de la administración Cartes y que lo muestran siempre como el más exitoso, el que consiguió Me más parece logros, correcto ¿verdad? y agradezco mucho porque no le tengo miedo al desafío, Mengo. Yo creo que cuando entré en la política, y lo digo con mucho respeto, he sido uno de los diputados más productivos, con leyes realmente importantes, no pronunciamientos ni nada por el estilo, y está hecho el desafío, y creo que vamos a hacer un buen equipo, tengo mucha confianza, el presidente también, por supuesto, me dio las instrucciones, gestión, y venimos ya preparando un buen equipo para trabajar en lo que yo conozco, en lo que es mi profesión, en lo que pude probablemente sobresalir. Y creo que 2 de las mejores leyes que sacamos en este Parlamento, específicamente en el tema de las viviendas, vinieron de la mano. Una de ellas, que no se supo aprovechar todavía, es que el que prácticamente podemos titular miles de viviendas sociales a un bajo costo. Esa ley nosotros la sacamos, no se ha aprovechado todavía y vamos a poder darle seguramente, no el papelito que te suelen dar cuando vos entregas la adjudicación, vamos a darle el título de propiedad. Hemos bajado
prácticamente en trabajo con el Colegio de Escribanos, prácticamente para que la gente tenga el título por 500.000, 600.000 guaraníes. Esa es una ley. Y otra ley muy importante, por eso queremos elevar al rango de ministerio. No vamos a trabajar solamente para la gente que necesita más humilde, por así decirlo, sino también para la clase media, media baja, media alta, en donde también hay que cubrir. Nosotros tenemos como objetivo esa vara, superarla. Vamos a llegar a 50, 60.000 viviendas en un periodo de 5 años. Ahora, la ministra Soledad venía de una experiencia de una ONG, Techo. Sí. Y usted viene de una experiencia anterior en ese campo, digamos, privada, ¿verdad? ¿Qué cambios de visión va a tener el tema vivienda con respecto al gobierno que se está yendo? Ya te había comentado, vamos a trabajar muy fuertemente aprovechando esta ley que sacamos, en donde hoy día a través del Banco Fomento y otros bancos, una persona que quiere solicitar un crédito, y ahora ya como estando arriba, vamos a decir, vamos a apretar para que esos tiempos sean más cortos, porque eso indica mucho la gestión. Alguien presenta una solicitud en el Banco de Fomento, hoy día para una vivienda de 250 millones de guaraníes, paga una tasa del 7,5. Y alguien presenta una solicitud por 300 millones y va a pagar 9,5, o sea, tasas menores del mercado. Estamos en conversaciones con Benigno López inclusive y con todo el equipo económico para tratar de bajar un poco más todavía esas tasas. Y es el gran reclamo del sector inmobiliario, de los grandes desarrolladores inmobiliarios que han hecho un magnífico trabajo acá en la capital y lo están haciendo en Ciudad del Este y también en Encarnación, en donde hicieron la avenida Santa Teresa, la avenida Aviadores del Chaco. Ellos están muy interesados en esta ley y vamos a trabajar en conjunto. Por eso te digo que no me asusta la vara y estoy casi seguro que 50, 60 mil viviendas vamos a hacer en un periodo de 5 años. ¿Qué es lo que se necesita, entre paréntesis? No, Paraguay necesita 1 millón de viviendas. Sí, en forma cualitativa y cuantitativa. Sí. Nosotros vamos a trabajar muy fuertemente también en apoyo a las cooperativas para que no es solamente casas nuevas, hay que refaccionar. De repente una familia tiene un nuevo hijo y necesitan una vivienda, financiar. Y hemos llegado a conversaciones que vamos a seguir puliendo, en donde a través de la AFD el gobierno va a tomar empréstitos de casi 100 millones de dólares para la banca del Banco de Fomento y 100 millones de dólares para las cooperativas. Hoy día cuando vos te acercás, no es solamente construir una casa, sino te vuelvo a recalcar, a lo mejor alguien quiere construir su vereda, su muralla porque quiere más seguridad, y ahí van a estar las cooperativas para darle ese trabajo y ese aliciente. Por eso es importante crear un ministerio. Un ministerio porque tiene una mirada mucho más amplia, obviamente, que una secretaría, y con mucho respeto vos estás hablando, así como estamos nosotros dialogando con el ministro de Hacienda, con el ministro de Obras, y tenés prácticamente el mismo rango. Es un par. ¿Usted se dedica a la construcción de viviendas o tiene una Sí. constructora? No, yo ¿Cómo me es? dedico, yo tercerizo. Terceriza. Yo tengo como el olfato de inversor, ya por así decirlo, tengo un equipo de trabajo, arquitectos, pero yo tercerizo, compro los terrenos y estoy pateando en contra de mi negocio, porque yo soy el financista de los propios negocios. Y hoy día actúo como un banco, con una tasa del 11, 12%, que es lo que tienen los bancos comunes. Estoy procurando que esa gente, porque conozco muy bien el tema, hay que bajar los intereses para que la gente pueda acceder en mayoría y no ganar en 10, 20, 30, 50 o 100 préstamos, sino ganar en miles de préstamos. ¿Quién no quiere? Un detalle que te voy a dar. Hay 70.000 terrenos en todo el país cuyos dueños ya terminaron de pagar, pero no tienen para construir. Y ahí es donde necesitamos trabajar. Y una cosa muy importante, ¿por qué queremos el Ministerio del Urbanismo y el Hábitat? No puede ser que sigamos teniendo urbanizaciones que ni tan siquiera tienen la parte de desarrollo de la cloaca. Nosotros seguimos mandando a pozos ciegos. Eso es una vergüenza. Siguió usted, supongo, el desarrollo de este proyecto icónico del gobierno, que es el barrio San Francisco, ¿verdad? Sí. San Francisco que finalmente se terminó, se pobló, y bueno, es necesario que se pueble para que uno se dé cuenta de los problemas, y que los tiene.
vinculados a todo lo urbano y a la convivencia, al trabajo, a la sanidad. ¿Qué conclusión saca de ese experimento tan importante que hizo el gobierno? Yo antes que nada voy a recalcar que ya desde el inicio de este gobierno venía conversando con el ministro de Industria y Comercio, con el amigo Leite. Nosotros estamos equivocando la política. Nosotros tenemos que ir detrás de donde vienen las maquiladoras y crear el urbanismo para darle a la persona la casa y el trabajo. Eso es fundamental. Eso yo con los recorridos lo he venido pregonando, no pude lograr ese sentido y creo que trasladar a la gente su hábitat no es el mejor resultado. Tenemos el ejemplo de Areguá, tenemos el ejemplo, vamos a tener de a poco, vas a ver que va a ser el resultado del barrio San Francisco. ¿Qué le interesa a la gente? Es trabajo y al lado la vivienda que pueda construir urbanismo, que pueda construir ciudad. Yo creo que nosotros, ya hablo porque he conversado con la futura ministra de Trabajo, también vamos a hablar con el futuro ministro de Industria y Comercio, de igual a igual, y proponerle que las maquiladoras que vengan, el gobierno que tiene 20 o 30 hectáreas, pueda ceder 4 hectáreas probablemente para que ahí se instale la maquiladora, el SNPP venga a enseñarle a la maquiladora durante 90 días y le construimos las viviendas. Ese es el país que tenemos que mejorar. ¿Quién es el ministro de Industria con el que está hablando? Todavía no estoy, eso sí ya no puedo comentarlo, no estoy autorizado. ¿Quién va a ser ministro de Industria? Ya sabéis quién va a ser. Ahora, entendí que si se demora mucho o si se demora este tema del ministerio si Senavital no se convierte en ministerio, ¿usted es capaz de renunciar a la Cámara de Diputados? Claro, yo tengo plena confianza en la gestión que vamos a hacer y sobre todo, como te había comentado, el compromiso. A mí no me asustan los desafíos, he pasado de la parte artística a la parte de producciones, de televisión, después a la parte empresarial y ahora en la parte política. Y evidentemente me ha ido bien en todo por una cuestión que tengo, perseverancia. 10% de inspiración y 90% de transpiración. Me contaron que algunos diputados pueden ser, o un par por lo menos, van a ser embajadores. ¿Sabe algo de eso o no? No, pero sí que algunos diputados van a ser ministros, eso sí sé. Algunos diputados van a ser ministros. Ariel Oviedo. Tienen que salir no soy el indicado para No, porque a mí me dijeron que un diputado va a ser embajador. Que un diputado por central, sí, va a ser embajador. Pero en honor a la verdad tengo que comentarte también, todo esto que aconteció en los últimos días y sobre todo hoy día crea con el tema de claro, Honor Colorado y acá Colorado la y ETT. Posición del presidente del Partido Colorado, que debería ser el que nos une, lo que está haciendo es desunirnos. Van a tener que tomarse seguramente situaciones drásticas porque va a estar muy dividido tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Va a estar dividido. ¿Eso le va a complicar a Mario Audo? No creo que le complique, pero demuestra que evidentemente no hay una posibilidad de seguir trabajando seguramente en forma coordinada, porque ese famoso me picho y digo otra cosa no es bueno. ¿Por qué te decía eso? Sí. Te decía por la situación misma que nosotros estamos para renunciar. ¿Quién viene? Por eso, justamente le iba a preguntar eso, la parte que yo no entiendo, por ejemplo, respecto a su caso. Usted es un diputado del movimiento del presidente electo. Él es donde más requiere estabilidad para su gobernabilidad, es en el Congreso. Entonces, usted sale, si es designado ministro, usted sale, entra a Guadalupe Aveiro. Guadalupe Aveiro, no sé si es la esposa o la ex esposa de Víctor Bogado. Ex esposa. Ex esposa. Sí. ¿Ella a qué movimiento responde? HC. Entonces, esa es la parte que no entiendo. Pierde un voto Mario Audo cuando usted se va como ministro, entonces no entiendo la jugada. Por eso justamente todavía no hemos tomado, digamos, Pero ¿y si usted renuncia? ¿Igual? Igual. No, probablemente no. Probablemente entra. Porque No, corre la no. lista. Eso es antes de la jura. No, y por eso, No. y probablemente Claro. no jure. Está hablando de la Ah. renuncia antes. Probablemente no jure.
¿Y quién, Entonces, quién asume en ese caso? En el supuesto caso de que yo En el supuesto jure y obviamente vaya, es Guadalupe Aveiro. Ese es ¿Y su si suplente. En el ¿Renuncia caso de que yo renuncie antes de correr la lista, es Juan Carlos Osorio, que es de Añetete. Ah, ya. Ah, por Oye, eso una es que vez- va a renunciar bueno, y no va a pedir. Bueno, tenemos que cerrar el programa. O sea que hoy podemos decir que el diputado Dani Durán va a renunciar a No, su no, banca. todavía No, no. todavía no, Estela, pero es una posibilidad, Te di Estela. unas pistas. Y que el señor Osorio no está me muy descarriles expectante. el vehículo. El Juan señor Carlos está Osorio, preparando más el su señor saco para- Osorio ya se fue junto al hay que sastre avisarle, hay de que la avisarle a cuadra. Osorio con tiempo, si ya hoy es Sí, martes. no tiene tiempo. Mañana es martes. No, hoy dicen que unos hermanos fueron a ponerse a disposición del presidente de la República. ¿Usted sabe quiénes son los hermanos o no? Eh, Ella es ¿Capital? senadora. sí. No, pero hace rato ya es vieja tu noticia. No, pero que estuvieron hoy, esta noche. Ah, bueno, sí, puede ser también, pero No, estuvieron ya- también hace 15 Oh, días y sí, hace 2 pero- meses más o menos. No. La noticia se dio, pero oficialmente nadie salió a decir. ¿Y decís quién es? Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego. Sí, yo mantuve conversaciones, es más, cuando tuvimos... Ellos están en un proceso que me parece saludable también, creo que el diputado Romero Roa. Anunció No esta se mañana. puede pasar de un lado para otro, hay un intermedio, hay Claro, una, una transición. ¿verdad? Una transición y Sí. justamente tuvimos en esa reunión que les había comentado que estaba Ariel Oviedo y estaba Cuevas, que en honor a la tranquilidad de senador y diputado iban a deponer ellos sus aspiraciones, estaba también presente Samaniego, que es el que conduce, creo que ese sector también, ¿verdad? Ujú. Pero va a estar interesante para ustedes. Ya lo dijo tienen- Estela. ¿Eh? Billetera. ¿Cómo? Lapicera mata billetera. Lapicera mata billetera. Bueno, diputado por ahora, ministro posiblemente, o por lo menos representante o responsable de Senavitat a corto plazo. Eso sí categórico. Eso sí, categórico. Ahí va a estar, con renuncia o sin renuncia, Claro, quiere nosotros estar ahí. ya hemos conversado con el presidente y también hay un compromiso de trabajo. Y sobre todo, recalco, no solamente el compromiso de trabajo, sino el compromiso afectivo de poder llegar a mucha más gente que pueda tener su vivienda. ¿Cómo se va a llamar el ministerio y qué otro sector va a incorporar? El ministerio no va a incorporar más que solamente tiene 2 viceministerios. Uno vamos a hacerlo de urbanismo. y Ministerio de hábitat. Vivienda se va a llamar. Ministerio de la Vivienda. Ah. Urbanismo, vivienda y hábitat, que hoy día es la tendencia, ¿verdad? Y Es luego- una cosa muy importante, Mengo, también. Dentro del ministerio nosotros planteamos, y mucha gente dijo, no, pero van a entrar dentro del ejido municipal. No, no sé si ustedes se acuerdan, el Instituto de Desarrollo Municipal ayudó a muchas municipalidades que hoy día no existe. Esa va a ser la función, ayudarle. Nosotros vamos a tener, y ese también es un compromiso que tomé con el presidente, de no aumentar ningún personal más. Vamos a trabajar con la gente que tenemos, pero tenemos 350 técnicos de primer nivel que podemos ayudarle a muchas municipalidades que ni tan siquiera saben cuánto es el anchor que tiene que tener una calle y sobre todo una avenida principal. Vamos a desarrollar mucho urbanismo y un tema muy importante que vamos a trabajar con el futuro ministro seguramente del medio ambiente es que las urbanizaciones hoy día planteen los desagües cloacales, no seguir permeando la capa, la Que se napa empiece- freática que se empiece nuestra, por o ahí. sea, en cualquier lugar del mundo eso es, se le recargan poco al propietario que compra un terreno. Esas cosas vamos a cuidar. ¿Tiene previsto hablar con Soledad Núñez? ¿Cómo? ¿Tiene previsto hablar con Soledad Núñez? Sí, No de sé. hecho hemos conversado, yo he sido muy atento, muy respetuoso, le he remitido a ella, a Milcar Troche, que es su secretario principal, el proyecto del Ministerio de la Vivienda. Ella ha consultado con la Asociación Paraguaya de Arquitectos, nosotros con el Colegio de Arquitectos, perdón, también hemos socializado de qué queremos llegar. Acá, por supuesto que voy a hablar con ella y decirle, bueno, mira, sumemos, acá no es enfrentarse, por eso he tenido mucha delicadeza. A mí me gusta opinar de lo que vamos a hacer, no de lo hecho. Y lo hecho creo que está bien, pero sirvió una plataforma para que nosotros hoy día podamos aspirar a un ministerio. Paraguay es el único que no tiene en toda Sudamérica un ministerio de vivienda. Diputado, gracias por venir a compartir con Gracias a nosotros esta ustedes. noche. Muy amable. Buenas noches, muy El amable. señor Dani Durán va a ser el responsable de lo que hoy se conoce como Senavitat. Y bueno, con nosotros bajo la lupa esta noche. Nos vamos, señor Alfredo, señora Estela. Hasta mañana. Hasta mañana tempranito, a las 5 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes. Monumental AM 1080 y Noticias Paraguay
en la lupa. Chao.